Estás viendo Elías Martínez con nosotros. Mi gente bella, mi gente querida, allá esa gente bella, toda esa gente, gracias de verdad por la sintonía, toda esa gente allá que nos están viendo, Denis siempre activo allá en Costa Rica y de verdad activo, toda mi gente bella. Mi gente, como le había informado en el contenido, que tenemos una invitada súper especial hoy y ya está aquí con nosotros. Vamos a ver el video que tenemos de ella ahí, para que ustedes vayan conociéndola. Vamos adelante, señor director. Este sábado 21 de septiembre, en tu programa Elías Martínez con nosotros, estaremos conversando con la doctora Karen Castillo Medrano, doctor en medicina, especialista en medicina de emergencias y desastres, especialista en medicina crítica, con un diplomado en gerencia y gestión hospitalaria, para tratar el tema de las emergencias médicas. Además, noticias, informaciones nacionales e internacionales en Elías Martínez con nosotros, sábados de 2 a 3 de la tarde, en Ruta 66 TV. Así es, mi gente. La doctora Karen Castillo Medrano ya está aquí en el estudio. Le damos la bienvenida. Bienvenida, doctora. Caramba, pero qué gusto. Wow, se nos dio por fin aquí ya. Aquí tenemos la doctora, señores. Miren, no es fácil, una muchacha que siempre está activa, trabajando. Doctora, pero dígame algo, doctora. ¿Por qué ustedes los médicos siempre mucho trabajo y son muchos los compromisos? Sí, muchos compromisos. Bueno, a mí me gustaría que usted, a ese público televidente, en que ya hicimos un video ahí de lo que es la presentación, de que usted le diga a ese público quién es la doctora Karen Castillo Medrano. Bueno, yo soy médico especialista, hice 2 especialidades principalmente, la primera basada en emergencias médicas y la segunda fue cuidados intensivos. Una obviamente llevó a la otra, propiamente dicho. Sí, pero está bien. Ahora, ¿qué le motivó a usted? Porque siempre hay algo que motiva a uno a estudiar una carrera X. ¿Qué te motivó a usted a estudiar medicina? Bueno, medicina como tal es porque es una carrera de muchas curiosidades. Es lo primero. La ciencia es bastante amplia y la carrera de medicina es una disciplina que te permite a ti conocer y tratar el ser humano como tal. Ayudarlo en cuanto se refiere a sus problemas de salud, a condiciones que día a día retrasan la calidad de vida del ser humano. Pero bien interesante. Entonces, ¿sabe que uno, usted, porque yo no he estudiado medicina, me hubiese gustado estudiar medicina, porque es una carrera bien bonita, bien linda y además es una carrera para servir y ayudar a los demás. Cuando usted dice que le motivó, porque usted estudió medicina, ¿verdad? Que viene siendo medicina general. Entonces, me imagino que hizo alguna especialidad o que es lo que queremos ir y para ir llegando a lo que es el tema central que vamos a tener hoy en este programa. Claro, cuando hice medicina, al principio no te voy a mentir, yo dudaba sobre qué especialidad quería escoger. Incluso entré con la mentalidad de escoger una especialidad muy, muy discordante o distinta a la que terminé escogiendo, pero todo en el camino te va diciendo cuál es tu pasión, qué es lo que te apasiona. Entonces, a mí en particular me apasionan las áreas críticas, es decir, las condiciones que repercuten o que en un momento tienen alguna repercusión sobre la vida de los pacientes o que comprometen su vida de forma inmediata. Esa es el área que a mí me llama la atención. Es por ello que cuando era médico general, fui participante activa de la Cruz Roja. Incluso hace poco estuve en Ginebra porque quería conocer realmente donde se fundó inicialmente la Cruz Roja. Y posteriormente a esto conocí una especialidad que cuando yo entré todavía estaba en pañales, que es la medicina de emergencias. Que es el tema que vamos a tratar hoy, de medicina de emergencia. Una pregunta, y discúlpeme que la interrumpí o no.
Está bien, seguimos ahí. Cuando usted decidió estudiar medicina, que a veces en la casa los padres, mire, yo voy a ser ingeniero, yo voy a hacer esto, y los padres a veces, no, tú lo que vas a hacer tal cosa y eso. ¿Cómo se sintieron sus padres cuando usted dijo que quería estudiar medicina? Bueno, al principio realmente mis padres no son como cerrados, por así decirlo. Simplemente ellos me apoyaron bastante, pero a pesar de que somos una familia de pocos recursos, siempre nos dieron las herramientas intelectuales para poder desarrollarnos como profesionales. O sea, eso nunca fue una limitante. Simplemente nos apoyaban a terminar la educación que habíamos iniciado. Pero bien, pero antes de nosotros entrar en materia, pues yo veo ahí que usted, como estaba hablando anteriormente, de que tú ha viajado a muchos países en busca de prepararte más y más. Háblame un poquito de esos viajes y esas preparaciones que tú has tenido. Bueno, por ejemplo, en el 2018 entré de forma formal a la especialidad de medicina crítica en México. Esa especialidad me llamó mucho la atención luego de que, estando en mi área, veía que prácticamente la terapia intensiva era una intervención decisiva en el futuro de los pacientes en cuanto a su compromiso de vida se refiere. Y allá propiamente duré prácticamente 3 años tratando de lograr esa especialidad. O sea que duraste tus años por ahí. Mira, y eso es bueno porque yo veo por ahí también que tú eres la primera dominicana, oigan bien esto, señores, la primera dominicana egresada de medicina crítica del Hospital Juárez de México. Wow, pero eso es una primicia aquí en este programa, Elías Martínez con nosotros. Tenerte a ti aquí para nosotros es un privilegio. Háblanos un poquito de esa preparación que tú hiciste ahí, porque eso es interesante, la gente tiene que saber, ¿verdad? Sí, realmente es uno de los mejores hospitales en cuanto a academia se refiere. Siempre está en los primeros 3 lugares en el país México, por ejemplo. Y es un hospital que tiene mucha formación docente en cuanto a investigación médica, en investigación científica como tal. También tiene mucha preparación en cuanto al área de cuidados críticos, sobre todo en los acápites de hemodinamia y ventilación mecánica. Pero muy bien, mira, vamos a entrar en materia. Ya vamos a entrar en materia porque la gente está ansiosa por conocer el tema que tenemos para hoy, que nos trae la doctora Karen Castillo. Es de emergencia médica. Así, esas emergencias, cuando usted va corriendo con un paciente, que el paciente ya está en situaciones críticas, el juidero y la cosa. Entonces vamos a hablar de eso. Me gustaría que empecemos con esta pregunta: ¿qué es una emergencia médica? Bueno, aquí hay que resaltar que muchas personas entienden que el simple hecho de usted acudir por lo que a usted le parece una emergencia médica, por área de emergencia, es considerado una emergencia médica. Sin embargo, una emergencia médica es algo que compromete su vida de forma inmediata. Es decir, si una persona, por ejemplo, tiene un dolor torácico, o sea, tiene un dolor de pecho muy fuerte, y ese dolor de pecho es sinónimo de que su corazón está fallando, pues entonces eso es una emergencia médica. Al igual que una persona que pierde el conocimiento, que está en estado de coma, por ejemplo, que tiene un sangrado importante, que ha sufrido un accidente en la vía pública donde hubo impacto de alta energía, o hubo fallecidos, o compromete zonas de nuestro cuerpo como son la cabeza, el abdomen, el pecho, pues estos sí son considerados emergencias médicas. Sí, porque tú sabes que la gente, hay una parte que dice emergencia médica y urgencia. ¿Cuál sería la diferencia entre emergencia y la urgencia? Porque son como... ¿Qué tú me puedes decir de eso ahí? La urgencia principalmente la caracteriza algún síntoma que puede llevar a una emergencia médica, pero que dentro de lo posible se le deben realizar al paciente un screening de estudios para determinar si realmente lo que tiene es una emergencia o no. Generalmente las urgencias terminan casi siempre en la consulta.
O sea, el paciente casi siempre termina manejándose de forma ambulatoria. Un ejemplo de esto, por ejemplo, una fiebre, un proceso febril que inició con una temperatura en este momento, la cefalea o el dolor de cabeza, un trauma mínimo en una zona de nuestro cuerpo que no implique un órgano vital. Esas son consideradas urgencias. Usted puede ser evaluado y puede determinarse en ese momento si lo que usted tiene compromete su vida o no. De lo contrario, usted va a tener que esperar a que alguien que esté delante de usted sea atendido. ¿Y cuál es el periodo más crítico en una emergencia, doctora? Bueno, en una emergencia son los primeros 10 minutos. Incluso en nuestro algor del área de emergencia está bien descrito algo que se llama, una simbología que se llama la estrella de la vida. La estrella de la vida implica desde ese momento que usted llama al sistema de atención en salud, de ambulatorio, el sistema 911. Ese sistema prepara el personal se traslada hasta donde está usted, y una vez que está en ese traslado, pues entonces llega al área, en el área revisa todo el soporte que le puede dar, ya luego lo trasladan al hospital, y en el hospital entonces ese proceso se complementa con la asistencia pertinente. Pero es importante resaltar que no siempre se cumplen esos 10 minutos. Muchas veces eso puede retrasarse por múltiples circunstancias, que no es lo deseado. Cada día en nuestro sector de salud trabaja para poder lidiar con esos retrasos en el tratamiento. Eso, fíjate, hay la gente a veces llega con su paciente, te sabe que se incomodan y las cosas, que a veces, como se ha dado el caso en muchos centros médicos, de que yo llegué con una emergencia y hay que atenderme rápido. Cuando llegan esas personas, ¿y cómo ustedes manejan esa situación que le llegan varias personas con emergencia? ¿Cómo ustedes determinan? Porque muchas veces llegan los pacientes y se quillan, vamos a decir así, porque vamos a hablar popularmente, porque llegué y no me atienden, esto es una emergencia. ¿Cómo ustedes se manejan en ese sentido con esos pacientes? Lo primero es que eso es común en las emergencias de nuestros hospitales. ¿Por qué? Porque aunque cada día hay más formación médica, la población sigue en incremento, y muchas veces el hospital que está designado a cierto grupo de población para cada cierta asistencia no da abasto con el personal de salud que está disponible para asistirlo, al igual que los equipos. Eso suele ocurrir y eso lleva a congestión en el área de las áreas de emergencia. Ahora bien, existe el sistema de clasificación de esos pacientes, que es lo que nosotros llamamos el triaje. El triaje es un sistema de clasificación que viene desde la guerra en Francia, donde ya a las personas en las zonas de guerra le clasificaban, pero actualmente ya existen muchos métodos de clasificación. El más utilizado actualmente es el de Manchester. Este consta de clasificar los pacientes principalmente por colores, y de acuerdo a estos colores, pues entonces es el nivel de urgencia o el nivel de emergencia que usted tiene para recibir la asistencia, y va desde 10 minutos hasta 4 horas. Aunque en 2 horas es necesario que ya el médico que lo asiste debe vislumbrar cuál va a ser la asistencia para usted, o si el centro puede darle el servicio, o si necesita ser referido o derivado a la consulta, o si necesita ser ingresado. Pero bien, esas son informaciones interesantísimas. Doctora, con las altas incidencias que existe en el país de los accidentes, ¿están los hospitales o las clínicas preparadas con los equipos necesarios para poder enfrentar o asistir a esos pacientes accidentados? Bueno, de forma general, no te puedo decir que todas las clínicas están preparadas para recibir pacientes accidentados, porque tendría que hacer un consenso de insumos, un consenso de personal y todo eso, y cada lugar varía en proporción a la demanda. Por ejemplo, no es lo mismo que una persona vaya a una unidad de atención primaria aquí en la zona de Matahambre, por ejemplo, a una persona que vaya con un accidente de tránsito o con secuelas de un accidente de tránsito al Darío Contreras,
por ejemplo, o Alney Arias, que son lugares que están especializados, son lugares ya de cuarto nivel porque se dedican exclusivamente a eso. Entonces, ese nivel de asistencia y de preparación y de recursos va a variar en proporción al lugar donde usted propiamente asista. Pero fíjese una cosa, sí, bueno, tú sabes que la gente, en las emergencias uno se desespera. Claro. Eso es una ¿qué debemos hacer? Una pregunta importantísima y ¿qué debemos hacer y qué no debemos hacer ante una emergencia? Bueno, por ejemplo, lo primero que no deben hacer es pasarlo por alto. Entender que la situación se va a resolver, que tal vez el remedio casero va a mejorar esa parte, o que tal vez el sangrado que se presentó no se va a volver a presentar, que el dolor de pecho se va a mejorar. Eso no es lo correcto. En dado caso de que usted tenga algún síntoma de los que he descrito que ameriten una evaluación, pues lo correcto es que vaya al área de emergencias y se deje examinar, y ya que un personal capacitado le diga si realmente lo que usted tiene amerita una consulta o amerita ser hospitalizado. Doctora, usted tendrá la estadística de cuántos especialistas emergenciólogos hay aquí en el país. Bueno, la última vez que la sociedad emitió un comunicado, o sea, emitió el informe acerca de cuántos especialistas aproximadamente habían egresado desde el 2000 que se fundó la sociedad o se fundó la especialidad de medicina de emergencias, había un promedio de 800 especialistas. Pero hay actualmente más escuelas, ya hay aproximadamente 20 escuelas distribuidas a nivel nacional. De esas 20 escuelas, para el 2022 había 120 plazas, es decir, que serían un promedio de 120 egresados por año desde el 2002. Mire, me preguntan aquí que si aquí en República Dominicana se hace esa especialidad. Sí. Están preguntando por WhatsApp. ¿Y aquí en la universidad o en qué lugar? Sí, usualmente las universidades avalan esta especialidad, incluso es lo prudente porque, como les había mencionado, siempre las áreas de emergencia tienen que tener un especialista que las guíe. En este caso sería el emergenciólogo. El emergenciólogo en países desarrollados es el especialista que es acudido de consulta en la emergencia o se le solicita la asistencia en la emergencia cuando ya los pacientes presentan algo que comprometa su vida de forma inmediata. Pero mire, fíjese, o sea que a esos que quieren todavía tienen tiempo para poderse preparar, o sea, igual como está usted preparada, pero hay que viajar también, señores, para ponerse así como está la doctora. Doctora, qué usted considera que se tiene que mejorar aquí en el país para que los servicios de emergencia mejoren? Bueno, creo que dentro de todo hay que concientizar siempre a la población acerca de cuáles son las prioridades en un área de emergencia. Entender que los recursos están designados para situaciones críticas en las áreas de emergencia y no molestarse cuando el especialista entiende que lo que corresponde a la emergencia, que lo que usted entiende que corresponde a una emergencia realmente es una consulta. Dele gracias a Dios que determinó que era una consulta y que por ende lo pudo guiar hacia el especialista subsecuente vía consulta, pero realmente las personas deben notificarse y documentarse sobre qué es una real emergencia, porque muchas veces se congestionan esas áreas por personas o por asistencias que no necesariamente implican un riesgo o implican el uso que debe llevar esta área para las personas. La asistencia no es necesaria o, por ende, es necesaria para las personas que están realmente afectadas por una condición de mortalidad. Bueno, nosotros nos sentimos privilegiados de tenerla aquí en este programa. Mire, usted sabe que el tiempo en televisión es corto, ¿eh? A mí me gustaría que ya antes de irnos, usted le dé una recomendación a ese público televidente y que le diga dónde pueden conseguirla, sus redes. Bueno, una recomendación es que traten de no pasar por alto los signos que los pueden llevar a una condición grave.
el dolor de pecho, el sangrado, todas estas, la pérdida del conocimiento, mareos. Estas son condiciones que pueden ser signos menores de condiciones mayores que le pueden comprometer la vida de forma inmediata. Y dentro de mis redes, bueno, me pueden encontrar en Facebook como Karen Castillo Medrano y en Instagram como Casmed. Bueno, pero de verdad, señores, el tiempo es corto. Nosotros que quisiéramos seguir conversando con la doctora Karen, señores, porque no, usted tiene demasiado material. Ya será, vamos a tener que invitarla nuevamente a este programa, Elías Martínez con nosotros. Muchísimas gracias, de verdad, nosotros nos sentimos contentos de que usted estuviera aquí en este programa, Elías Martínez. Así que le esperamos en otra, porque muchos temas interesantísimos. Mi gente bella, mi gente querida, hemos llegado al final de este su espacio, Elías Martínez con nosotros. No será hasta el próximo sábado, Dios mediante, que nos volvamos a ver aquí en este su programa, Elías Martínez con nosotros. Bendiciones para todos ustedes.